Bien, hoy vamos a hacer un estudio único, especial, porque vamos a hablar de las 7 resurrecciones. Y veremos que son 7. Sí, 7 resurrecciones. Alguien saldrá y dirá, oh, anatema, anatema. No, anatema no. Ya verás cómo son 7. Tú veslas contando y verás. Bueno, empezamos. A modo de introducción, voy a leer esto. Dice, la interpretación profética ha sido víctima de mucha confusión debido a la teoría sin apoyo bíblico de que los hombres serán todos resucitados al mismo tiempo. Esto es lo que se ha creído durante años, ya no se cree, solo lo creen católicos y algunas entidades protestantes de corte antiguo, por decirlo así, ¿no? Que todos serán resucitados a la vez, pero eso no es así. Si se hace un estudio de la palabra, veremos que no es así. Este programa profético simplista ignora los detalles dados en los pasajes proféticos acerca de las diversas resurrecciones. En vez de una sola resurrección general, las Escrituras presentan 7 resurrecciones, algunas de las cuales se encuentran en el pasado, otras separadas por largos periodos, tales como las resurrecciones que preceden y siguen al reinado de Cristo de 1000 años. O sea, se han producido y se van a producir. Las Escrituras enseñan claramente que todos serán resucitados a su tiempo y en su lugar, y que la existencia humana sigue para siempre. La existencia humana como tal sigue para siempre. El estudio de las resurrecciones proporciona un importante bosquejo del programa profético relacionado con esta verdad central de la fe y esperanza cristiana. Hay que decir una cosa antes de entrar en pormenores, y es que la resurrección es tema no importante, inmensamente importante. O sea, se hace mucho énfasis en la muerte de Cristo. Desde luego, todo el énfasis que se pueda hacer de la muerte de Cristo nunca es suficiente, está claro. Pero no se hace el mismo énfasis en relación a la resurrección de Jesucristo. Si os dais cuenta, se habla mucho de que Cristo murió por ti, ¿verdad? Cristo murió por ti, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió, la cruz. Muy bien, genial. Pero qué poco se habla de que somos salvos, no solamente porque Cristo murió, sino porque resucitó. Porque venció a la muerte. O sea, los primeros cristianos lo que tenían claro era eso, que tenían claro el tema de la resurrección, lo tenían clarísimo, lo creían. Si preguntas a muchos cristianos, yo no sé si te van a decir, bueno, sí, he oído hablar, la resurrección, sí, pero claro, es que es complicado, ¿no? O sea, un muerto que vuelva a vivir, no te lo van a decir, pero a lo mejor lo piensan, ¿sabes? Sin embargo, nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, que Cristo fue primicias en cuanto a la resurrección, y todos los que somos de Cristo resucitaremos un día. Amén. O seremos transformados, depende si el Señor viene antes. Esto es vital, esta es la fe cristiana. Y si uno solamente cree que hay muerte, la de Cristo se entiende, y que Cristo no resucitó, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, que ahora estamos en nuestros pecados. Si Él murió pero no resucitó, es decir, si no venció a la muerte, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Entonces el cristianismo no vale. Es una fe que no sirve. Pero, a renglón seguido dice, ¿verdad?, capítulo 15 del capítulo de 1 Corintios, que Cristo resucitó. Bien. O sea, esta es nuestra fe. Morir es fácil, resucitar es un milagro. ¿Vale? Bueno, vamos a ir viendo estas cosas. Primeramente, hablé de 7, ¿no? Pues la primera es la resurrección de Cristo. ¿Verdad? A ver, ¿Cristo tiene que volver a morir? No. Dio su vida una vez y para siempre. ¿Cristo tiene que volver a resucitar? Tampoco. Pero ¿Cristo resucitó? ¿Cristo murió? Sí. ¿Cristo resucitó? También. Amén. Por lo tanto, es algo del pasado, porque que yo sepa, Cristo era un hombre, ¿verdad? Verdadero hombre, ¿no? Verdadero Dios, pero
vivió como hombre. Por lo tanto, ya es una resurrección que se ha producido. Vamos a ver esto. La resurrección de Cristo. En el orden de las resurrecciones, la primera es la de Jesucristo, anunciada en la profecía del Antiguo Testamento, como en el Salmo 16, versículos 9 y 10, presentada históricamente en los 4 evangelios y tratada teológicamente en el Nuevo Testamento a partir del libro de Hechos. Ya la doctrina apostólica va enseñando fehacientemente sobre la resurrección de Jesucristo, siendo el máximo exponente, por supuesto, el apóstol Pablo, como gran teólogo que era, y que Dios le dio una luz, una revelación impresionantes, las dos cosas, pues él explicó clarísimamente acerca de esta cuestión. Indudablemente la doctrina de la resurrección de Cristo es una doctrina de importancia central sobre la que descansa toda la fe y toda la esperanza del cristiano, como expone extensamente Pablo en 1 Corintios 15, que ya lo dije antes. Si queréis saber más sobre la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15, ahí está clarísimo cómo lo expone, por activa y por pasiva. En muchas iglesias no se habla de la resurrección, apenas, no, es un tema no recurrente, sin embargo es el más importante. Si no hay resurrección, pues no hay nada, hermanos, de verdad que no hay nada. Porque se trata de vencer a la muerte, Y a la muerte se la vence con la resurrección. No hay otra manera de vencer la muerte. Eso es un milagro, claro, es Dios que lo hace. En consideración de los hechos que ya apoyan la conclusión de que hay más de una resurrección, es importante notar que todos deben estar de acuerdo en que la resurrección de Cristo es un acontecimiento distinto y que ya ha ocurrido. Él es las primicias. Amén. Bien, pasamos, esto es rápido. Segundo, la resurrección de los santos en Jerusalén. Ah, Miguel, es que estás haciendo trampa, hablas de 7 resurrecciones, pero claro, aquí estás hablando de gente, que está así. Pues mira, es que lo dice, claro, es que lo dice, en Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ahora rebátelo. Está ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver pormenores de esto, que también es muy interesante. Ah, mira, sí, lo he leído de la palabra, pero está ahí escrito. O sea que, bien. En el tiempo de la resurrección de Cristo ocurrió una resurrección que fue una garantía, según Mateo 25, versículos que acabamos de leer. Este pasaje afirma que en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos, lo que acabo de leer, ¿verdad? Lo que acabo de leer. En ningún lugar se da explicación alguna acerca de este suceso fuera de lo común. No hay ningún sitio más que puedas... O sea, esto es impactante. Tú lo lees y dices, wow, ¿sabes? Para nosotros esto es impresionante, ¿no? Nosotros no hemos visto ninguna resurrección. Tampoco es que queremos que la gente se muera para que luego resucite, que ya que no se mueran y ya está, ¿no? Es decir, familiares o amigos, ¿no? Hay muchos casos de gente que ha muerto y ha resucitado, han puesto manos o han orado y ha resucitado. Yo creo que eso es así, Pero bueno, son experiencias muy particulares, no sé dónde se han producido, son escasas. Pero aquí la palabra de Dios nos dice en Mateo lo que pasó respecto a esos santos del Antiguo Testamento, y eso ocurrió. Y no dice nada más, o sea, lo dice ahí y ya no dice nada más. Es impactante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acerca de esto. Aunque los sepulcros fueron abiertos en el momento de la muerte de Cristo, lee bien lo que acabamos de leer aquí en Mateo, los santos mismos, estos santos, eran justos del Antiguo Testamento, no salieron de los sepulcros. Fíjate que lo dice. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que estaban muertos, significa, se levantaron, ¿vale? Estaban vivos. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Salieron de los sepulcros después de que Cristo resucitó. Significa que estaban resucitados, pero se quedaron ahí. No salieron. Esto tiene un sentido. Pero eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Lo normal hubiera sido, he resucitado.
podía salir, ¿no? Es lo normal. Bueno, lo normal dentro de la cuestión. No es normal bajo ningún concepto. Pero no, se quedaron ahí. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Los santos mismos no salieron de los sepulcros hasta que Cristo resucitó, porque la Escritura deja en claro que Cristo es la primicia. El primero que tenía que manifestarse en su resurrección fue Cristo. El primer resucitado de entre los muertos. ¿Verdad que lo dice la palabra? El primer resucitado de entre los muertos, el primero. En un cuerpo resucitado que no volverá a ser destruido. Esto como poco en cuanto a Cristo. En contraste con otras personas resucitadas, como en el caso de Lázaro, claro, pero Lázaro también resucitó, ¿verdad? Pero hay una diferencia, si te lo piensas bien. Hay una diferencia entre Lázaro y estos santos, porque Lázaro volvió a morir. Lázaro volvió a morir. O sea, Lázaro no resucitó en un cuerpo de gloria, con un cuerpo de gloria, no, sino con un cuerpo mortal. Y volvió a morir. Lo mismo que estas experiencias de gentes que han resucitado, ¿verdad? Se ha orado por ellos, han resucitado, pero seguramente si aún están vivos morirán o serán arrebatados, depende de cómo, si el Señor viene antes, pero quiere decir que no tienen los cuerpos glorificados. Pues ese es el mismo caso que el de Lázaro. ¿Me explico? Lázaro ejemplifica el caso de todos los santos o todos los que han muerto, han orado por ellos y han resucitado, pero luego proclives a volver a morir. Pero estos santos, en concreto, estos santos parece que la cosa es diferente. No podemos asegurarlo, pero parece que resucitaron ya con cuerpos para no volver a morir. Parece. Vamos a ver la razón. El significado probable de la resurrección de los santos en el tiempo de la resurrección de Cristo puede hallarse en el cumplimiento de lo tipificado en una ofrenda levítica. Viene de ahí el tema. La tercera fiesta de las fiestas de Jehová, Pentecostés, véase Levítico 23, 9 a 14, incluye una ceremonia en que al comienzo de la cosecha los israelitas debían llevar un puñado de grano no trillado para mecerlo delante de Jehová y ofrecer los sacrificios adecuados en reconocimiento de sus esperanzas puestas en la cosecha venidera. Eran acompañantes de Cristo. Fueron acompañantes. Vamos a ver más. La resurrección de santos en Jerusalén en el tiempo de la resurrección de Cristo constituyó las primicias y demostró que Cristo no estaba solo en su resurrección, sino que era el precursor de la gran cosecha venidera de la cual estos santos eran una muestra. Por eso digo que es muy posible que ellos en un momento dado fueran ascendidos. No podemos asegurarlo porque la Biblia no lo dice. Es solamente especulativo y conforme a una suposición, ya que ellos realmente resucitaron como Cristo resucitó, pero no salieron primeros. Porque ya estaban muertos, resucitaron antes, claro. Cristo tenía que morir para resucitar, pero salieron una vez Cristo resucitó. Y eran como parte de las primicias acompañantes de Jesucristo. Se puede entender así. Lo leemos. Aunque algunos han interpretado estas referencias como solo una restauración a la vida, como la ocurrida en el caso de Lázaro, el hecho de que haya ocurrido en el tiempo de la resurrección de Cristo podría, fíjate que es condicional, ¿vale?, podría indicar una resurrección permanente, y de ser así, estos santos habrían sido entonces llevados vivos al cielo después que hubieran cumplido su misión. Un día sabremos si es así o si realmente les pasó como a Lázaro, ¿vale? Pero, ¿qué sentido tiene que resuciten cuando Cristo está muriendo? ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido es el que hemos leído en Levítico, que eran parte de las primicias, ¿vale? Precursores de lo que será la resurrección de los muertos en Cristo, que es la Iglesia. Bien, pero bueno, el caso es que esto es lo que pasó. La Biblia lo que nos dice es que murieron, estaban muertos y resucitaron, ¿vale? Y salieron de la tumba una vez Cristo se manifestó, resucitado, no antes, lo cual es bastante significativo, ¿vale? En cualquier caso, es otra resurrección histórica que confirma el concepto de que todas las resurrecciones no pueden reunirse en un solo
gran acontecimiento futuro, que es de lo que estamos intentando demostrar con esta enseñanza. Por eso estamos hablando de 7 resurrecciones. Primera, la de Cristo; segunda, la de los santos de Cristo, que estaban con Cristo cuando Cristo estaba muriendo. Bueno, que estaban con Cristo, no, que estaban muertos en el momento en que Cristo estaba muriendo. 3, la resurrección de la Iglesia. Esta es la nuestra, hermanos. Pero para resucitar hay que morir. Así que, ¿qué quieres que te diga? No sé. Prefiero ser transformado, y es bíblico lo que digo, ¿eh? Pero bueno, muertos en Cristo, claro que los hay. Son los que vendrán, son los que enviará el Padre con Jesús para que resuciten. Amén. Estoy citando 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Vale? Y nosotros los que quedemos no precederemos a los que vinieron, a los que durmieron antes, sino que sino que les seguiremos siendo transformados, eso dice en 1 Corintios, y juntos iremos a recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Verdad que lo dice? Bueno, yo creo eso. Pero Miguel, es que esto es muy fuerte. Claro, pero es que lo que Dios hace es fuerte. Claro. Sí. De Dios es la vida y de Dios es la muerte. Dios quita la vida, Dios da la vida. Quita la vida y da la vida, exacto. Bueno, punto 3, la resurrección de la Iglesia, como digo. Conforme a la venida de Cristo, a por sus santos y la doctrina del arrebatamiento, los muertos en Cristo serán resucitados en el tiempo de la venida de Cristo, a por los suyos. Y, junto con los cristianos vivos que serán transformados, se encontrarán con el Señor en el aire y subirán al cielo. Si os dais cuenta, esto no tiene que ver con la venida en gloria. ¿Vale? En primer lugar, porque Cristo se queda en el aire, no baja, no pone los pies sobre la tierra, como sí hará cuando venga en gloria. Se queda ahí arriba. Y vamos nosotros a recibirle con cuerpos transformados. O cuerpos resucitados, que viene a ser lo mismo. Porque los que resuciten resucitarán con cuerpos transformados. Y los que quedemos, pues seremos arrebatados y nuestros cuerpos serán transformados. Pero es la misma transformación. Unos recibirán un cuerpo, porque no tienen cuerpo, vienen sin cuerpo. Ahora mismo en el cielo están en espíritu. Cuerpo espiritual, que vaya usted a saber lo que es. Pues imagino que debe ser algo similar a los ángeles, ¿vale? Invisibles a nuestros ojos. Aquí recibirán cuerpo, porque, hermanos, hay una cosa muy importante que tenemos que entender. Es que hemos sido creados para tener un cuerpo. No para vivir en el espíritu, en un espíritu, que vaya usted a saber qué es eso. Volátil. No. Hemos sido creados para tener un cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo que tenemos es un cuerpo caído. Es un cuerpo que tiene que ver con la naturaleza caída. Por eso enfermamos, por eso envejecemos, etcétera, etcétera. No falta que diga demasiado. Pero este cuerpo nuestro es ejemplo o tipo del verdadero cuerpo que vamos a tener para toda la eternidad, que va a ser un cuerpo que va a atravesar paredes, ¿vale? Ya, por decir algo rápido. Entonces, gloria a Dios, ¿no? Pero hemos sido creados para tener cuerpo. No solamente, no es esa idea helénica de mística, de que morimos y luego ya estamos flotando en el aire y para siempre. No. Vamos a tener cuerpo. Y luego veremos que también los condenados tendrán cuerpo. El cuerpo de condenación. Pero vamos por partes. Entonces, estamos en esto. Amén. La resurrección de la Iglesia. Según 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 y 1 Corintios 15, del 51 al 58, tanto los santos resucitados como los trasladados seríamos nosotros si el Señor viniera ahora. Cosa que puede ocurrir perfectamente este mismo año, o el año que viene. Yo no creo que vaya a tardar mucho más, hermano. Esta es mi opinión. My opinion, ¿vale? Porque yo estoy empezando a ver fechas, tiempos, 2000 años desde la cruz y 2000 años desde la cruz, según cálculos que no son míos, sino son de gente que entiende un montón, y que son gente, cronólogos, gente que estudia los tiempos y tal, pues se correspondería con el año 32, no, con el 28, porque el Señor nació 4 años antes de la fecha.
4 años antes. El Señor nació en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, si la fecha sería, según nuestro calendario gregoriano, el 32, de ahí lo de la Agenda 2030, ¿os dais cuenta? ¿Eh? El enemigo, como sabe muchas cosas y quiere implementarlas. Bueno, si el Señor murió en la cruz en el 32, tienes que quitarle 4 años, retroceder 4 años, porque el Señor nació 4 años antes de la fecha, que por cierto no nació en el año 0, el año 0 no existe, tenía que haber nacido en el año -1, en todo caso, ¿no? O en el año 1. Entonces, pues eso nos lleva a la fecha del 28 del 29. Ahora le quitas a esa fecha 7 años, porque son los años que quedan de la semana de años, que tiene que cumplirse aún, pues nos lleva a este año. Según los cálculos me lleva a este año, en Rosh Hashanah de este año. Ahora, si no va a ser, hermanos, no me tiréis piedras, porque yo no estoy diciendo que va a ser, yo estoy diciendo que según lo que veo, podría perfectamente ser. Y si no este año, el que viene, pero yo no sé si mucho más, porque entonces ya me descuadra. ¿Y por qué lo dices? Porque son 2000 años desde la cruz para que el Señor vuelva en gloria. 2000 años. Por 2 días nos ocultaste, nos escondiste, al tercero nos resucitaste. Oseas capítulo 6. Y es a partir que el Señor dice, no me veréis más. Y eso lo dijo 2 días antes de ir a la cruz. No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues si entendemos bien la palabra, que 2 días son 2000 años, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, pues son 2000 años. No pueden ser años lunares, porque entonces ya habría pasado. Los años lunares son más cortos, son de 360 días. Tenemos que pensar en días solares, de 365 decimales. Por lo tanto, hermanos, 2000 años desde la cruz, inequívocamente se cumplen en el 28. Como mucho en el 29. Y si le quitas 7 años, porque yo no pienso estar en la tribulación, no sé tú, pero yo no pienso estar, pues entonces, hermano, el arrebatamiento tiene que producirse ya, según lo que entiendo y según lo que entiendo de la palabra. Si luego no es así, no me tiréis piedras, porque yo no estoy diciendo que va a ser así, yo estoy diciendo que lo entiendo así. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Mientras tanto, hermanos, sigamos viviendo vidas normales, etcétera, etcétera, porque es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Pero bueno, estamos en lo que estamos. Entonces, tanto los santos resucitados, es decir, los que están ahora con el Señor, como los trasladados, es decir, seríamos nosotros, recibiremos cuerpos de resurrección similares al cuerpo resucitado de Cristo, conforme dice 1 de Juan 3:2. Seremos semejantes a Él cuando le veamos, eso dice. Entonces, la resurrección de la Iglesia es la primera resurrección en gran escala y precursora de los demás. La Iglesia primero. La Iglesia es la desposada de Cristo. Y eso nos lleva a la resurrección número 4, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, porque eso tiene que resucitar también. Bien, aunque el Antiguo Testamento constantemente supone la doctrina de la resurrección, como se afirma en Job, por ejemplo, no es esta doctrina un tema de profundas o de profecías extensas, no lo es. Normal, no había tanta luz, el Antiguo Testamento no arroja tanta luz. Da muchos atisbos, más o menos, pero no te está hablando concretamente como sí la doctrina apostólica. Pero aquí estamos hablando de los santos del Antiguo Testamento, de los justos del Antiguo Testamento, no perdamos el hilo. Las referencias que se encuentran parecen, no obstante, poner la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en el tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra y no en el de su venida por sus santos en el arrebatamiento. Esto es lógico. Nosotros no somos de los santos del Antiguo Testamento. Nosotros somos los creyentes de una nueva dispensación que se llama Iglesia, que nació un día de Pentecostés y se formó la Iglesia ahí conforme nos lo relata Hechos capítulo 2. Y que tiene un tiempo de estar aquí en esta tierra. Por lo tanto, no tenemos que ver con los santos del Antiguo Testamento.
somos dos entidades diferentes, aunque salvos todos por Cristo, eso sí, nadie se salva si no es por Cristo. Bien, nadie se salva por obras, nadie se salva por méritos, todos por Cristo. Los del Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaron? Por los méritos futuros, para ellos futuros de Cristo. Nosotros, ¿cómo nos salvamos? Por los méritos pasados de Cristo, pero la cruz está en medio y hace separación entre unos y otros, ¿vale? Ellos no tenían ni idea de lo que era la Iglesia, ni idea. Lamentablemente muchos cristianos tampoco, pero eso es otro tema, o poco. Bien, entonces no, el arrebatamiento es para los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, y así lo dice la palabra. Daniel 12 describe la gran tribulación en el versículo 1 y la resurrección en el versículo 2 como un suceso inmediatamente posterior y que constituye un clímax en relación con ella. En este caso sería claro que los santos del Antiguo Testamento no son resucitados en el arrebatamiento, sino en el tiempo del establecimiento del reino. Serán resucitados cuando Cristo vuelva, en gloria. Además es lógico, porque ellos tienen que entrar en el reino y poseer el reino que fue prometido para ellos. O sea que en el reino habrá gente viva en el sentido de cuerpos mortales, y habrá gente con cuerpos transformados, glorificados, del Antiguo Testamento, gente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, David. David estará ahí. Pero David no es parte de la iglesia, el rey David. Pero el rey David e Israel van juntos. Van juntos. Y todos los santos del Antiguo Testamento. La misma implicación se encuentra en el pasaje de Job, donde la resurrección está conectada con el tiempo en que el Redentor está en pie sobre la tierra. Ahí es el contexto. En forma similar, la doctrina de la resurrección presentada en Isaías 26, 19 al 21, relaciona el despertar de los cuerpos muertos con el momento en que Cristo juzgue al mundo. Cuando Cristo regrese, eso va a ser ¡buah! Impresionante, no, se queda corto. Eso va a ser, es que no hay calificativo para describirlo. Porque va a poner a unos a su diestra, a otros a su siniestra, ¿verdad? Va a juzgar a los etnos, a las naciones, como dice la palabra, son etnos más bien. Ahí se va a producir parte de las bodas del Cordero, porque la celebración va a ser en el cielo, pero también en la tierra. Va a ser 2 celebraciones. Ahí estaremos también nosotros, o parte de nosotros, no sé, eso no lo especifica la palabra. Y se va a producir en un momento dado la resurrección de los justos del Antiguo Testamento. Eso va a ser, vamos. Eso, o sea, el creer va a ser lo normal. Lo que no va a ser normal va a ser el no creer. O sea, ahí va a creer hasta el tato. O sea, todos van a creer, pero claro, van a estar viendo cosas que son impresionantes. Pensad una cosa, el enemigo siempre intenta adelantarse. Siempre. En las cosas de Dios, el enemigo siempre intenta adelantarse. Y hay fechas, y no voy a decir mucho porque no, tampoco quiero, pero está escuchando en varios lugares, esto no es bíblico, solamente es anecdótico, sobre el año 28-29, lo que va a pasar por parte de lo que llaman los extraterrestres. Y si os dais cuenta, hay mucho que está saliendo ahora a la luz. Ahora se ha puesto de moda otra vez el tema extraterrestre. Pero de parte de la oficialidad, o sea, de parte de gobiernos. Sí, no de parte de 4 atolondrados por ahí, no, sino de parte de gente que está en las instituciones. Entonces, claro, por eso digo que el enemigo siempre intenta adelantarse, ¿no? Claro, que Dios es quien tiene la última palabra y no hay problema con eso. Pero lo que quiero decir es que lo sobrenatural, para entenderlo así, va a ser moneda de cambio, va a ser lo más normal, lo más corriente, cuando vayan avanzando los años. Y no son muchos. Porque sabemos por la palabra que el anticristo, el inicuo, solo tendrá 3 años y medio. No tendrá más, como tal. O sea, porque si esos días, dice la palabra, no fueran acortados, nadie se podría salvar. Nadie se podría salvar en el sentido que todos morirían. Las intenciones, por ejemplo, de esta gentuza
son las de eliminar el máximo de gente, ¿eh? Ya lo están diciendo, lo dicen claro. Te lo dicen claro. El Foro Económico Mundial, hay mucho que podría decir, pero no es el momento quizás, pero ellos, sus intenciones es la de deshacerse de miles de millones de personas. Son sus intenciones para establecer su reino. Por eso te digo que el diablo tiene mucha prisa, quiere adelantar las cosas porque sabe lo que viene. Él sí sabe lo que viene. Los que le sirven no saben, o no lo creen, pero el diablo sí sabe. El diablo es el primero de los creyentes. Él sabe perfectamente y cree perfectamente, porque sabe que Dios no miente, ¿eh? Entonces, pero tiembla, eso sí. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es esto, que las cosas sobrenaturales van a ir creciendo conforme se vaya adelantando en estos años. Pienso que a partir del año que viene va a haber mucho más. Pero bueno, se verá. Pero volviendo al tema, que es lo importante aquí, entonces, como dije, en forma similar, la doctrina de la resurrección presentada en Isaías, ya lo dije, relaciona el despertar de los cuerpos muertos con el momento en que Cristo juzgue al mundo. Los cuerpos de los justos del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento, tendrán vida o volverán a la vida. Cuerpos ya no existen, lógicamente, es polvo, pero estos recibirán un cuerpo aquí en la tierra, un cuerpo de gloria también, cuando el Señor regrese. También es significativo que la frase particular de los muertos en Cristo es particular, no lo dice en muchos sitios, los muertos en Cristo, sea usada para describir a los que son resucitados en el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:16. Dice los muertos en Cristo, no habla de los justos, no dice los creyentes, no es algo, digamos, genérico, no, te dice los muertos en Cristo. ¿Nosotros en qué estamos vivos? ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Y si morimos, ¿en quién morimos? En Cristo. ¿Por qué? Porque somos la Iglesia. O sea que el arrebatamiento es para la Iglesia, tal y como lo describe 1 Tesalonicenses. Añado, la expresión en Cristo describe la posición actual de los creyentes en Cristo debido al bautismo del Espíritu que ocurrió por primera vez en Hechos 2 y que no aparece en relación con los santos del Antiguo Testamento. Es obvio, los 120 tenían que aguardar en el aposento alto en Jerusalén, ¿verdad? ¿El qué? El poder del Espíritu Santo. El poder. Esperad a ser investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Significa que antes no estaba. El Espíritu estaba con los creyentes, pero en ese momento el Espíritu estaba en los creyentes. En los creyentes. Esa es la gran diferencia. Nosotros como cristianos, el Espíritu no solamente está con nosotros, está en nosotros. Esto no había ocurrido antes. Y por eso somos iglesia. Y por eso la iglesia es, porque está llena del Espíritu Santo. O tiene, llena, en caso de que lo sea así, hay cristianos que están llenos y hay cristianos que no tanto, pero tienen el Espíritu Santo si realmente son cristianos. Bien, eso no ocurría con los santos del Antiguo Testamento, es otra cosa diferente. Otra cosa diferente. Y también será diferente con los creyentes de la tribulación, que son los invitados a las bodas. Será algo muy similar a como eran los creyentes del Antiguo Testamento en ese sentido. Sigo. Aunque habrá intérpretes de las Escrituras que discrepen de esta posición e incluirán la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con el arrebatamiento, el peso de la evidencia parece relacionarla con la segunda venida de Cristo a la tierra. En cualquier caso, todos los santos del Antiguo Testamento y los de la Iglesia serán resucitados antes del milenio, ¿vale? Antes de que empiece el reino, tanto nosotros habremos ya sido resucitados, por supuesto, y ellos serán resucitados pues unos años después, es decir, cuando el Señor regrese en gloria, para inaugurar el reino. Por lo tanto, ya tenemos 4. Ahora vamos a la quinta resurrección. Quinta, la resurrección de los santos de la tribulación, porque en la tribulación va a haber muchos muertos. Muchos muertos. Mencioné antes que esta gente de las élites quieren matar, porque matar es la palabra, o sea, que no hay, a miles de millones. Bueno, yo no sé si va a ser así porque ellos quieran o si va a ser porque Dios lo va. Desde luego, Dios sí lo va a hacer, porque está escrito, y es uno de los sellos que el Cordero rompe.
del libro. Y ahí está la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, pues es la voluntad de Dios. Pues si nos vamos al 8, dice, miré, el capítulo 6 de Apocalipsis, dice, miré aquí un caballo amarillo, ceniciento, es el color de la muerte, ¿verdad? Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Ahora mismo serían 2.000 millones. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. A nosotros nos parece horrible, desde luego es horrible. Pero no olvidemos que aquí estamos hablando de la ira de Dios, de la justa ira de Dios, que va a venir sobre este mundo. Bien. Así que esto se da de bruces, pero de una manera bestial, con todos estos que aseguran que el mundo entero se va a convertir porque la iglesia va, la iglesia. Es todo lo contrario. Dios va a juzgar este mundo y lo va a hacer con severidad. Es la ira de Dios, la santa ira de Dios. Y luego en el capítulo 9 pues nos habla de más aún. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. De 3 partes, una parte morirá. ¿Vale? Claro, estos malvados lo que quieren es, lo que dicen es, tiene que morir mucha gente para que nosotros podamos vivir. Y nosotros decimos, pues moriros vosotros y así lo hacemos más fácil, ¿no? No, ellos no. Ellos consideran a la gente como ganado, es así, ¿eh? Y quieren que la gente desaparezca, al menos un número considerable de gente, para que ellos puedan tener un mejor y mayor control sobre la humanidad. Alegando que el planeta está superpoblado, etcétera, 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 cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad, porque hay tantas partes en el mundo que están despobladas y si se quisiera, las podrían hacer asequibles. Pero eso no va a ocurrir, ¿vale? Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos no lo van a impedir. Hay una razón por encima de ellos. Es porque Dios ya ha decidido que es el tiempo de juzgar la tierra. ¿Vale? Es así. Y por tanto es lo que estábamos diciendo, que mucha gente va a morir, gente que va a creer en el tiempo de la tribulación. Si volvemos al capítulo 6, cuando abrió el 5.º sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Vale? Ahora, morir en Cristo es bienaventurado. Es bienaventurado. Lo malo va a ser aquellos que mueran teniendo la marca puesta o que no se pongan la marca, pero que no quieran o no vayan a conocer a Cristo. Eso va a ser lo peor. Pero va a haber mucha salvación durante la tribulación y eso lo podemos ver en el capítulo 7, en el versículo 9 en adelante, ¿no? Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios. No estaban delante del trono de Dios, estaban delante de Dios, están en el cielo, vestidos con ropas blancas y palmas en la mano, etc. Y dice que estos salieron de la gran tribulación, dicen unos versículos más adelante, ¿vale? Así que va a haber salvación durante la tribulación, normalmente a precio de la vida de uno, ¿eh? Por eso hablamos de la resurrección de los santos de la tribulación. Se hace mención especial a los que murieron como mártires de la tribulación, diciendo que serán resucitados en conexión con la segunda venida de Cristo para establecer el reino. Y lo dice en el capítulo 20 de Apocalipsis también. Bueno, creo que está escrito aquí. ¿Ves? Apocalipsis 24, Juan escribe que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Se va a volver a implementar la pena de muerte. Eso va a ocurrir. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto sabemos que va a haber mucha gente de origen también gentil que va a dar su vida por Cristo, que no van a ser parte de la iglesia ya no estará, pero que van a ser, como dice la palabra en el capítulo 19, invitados a las bodas. O sea, testigos de las bodas, como los invitados, ¿verdad?
no los que se casan, sino invitados, y tendrán ya cuerpos glorificados, cuando hayan resucitado, que ahora veremos más, para reinar con Cristo en la tierra durante 1000 años. ¿Vale? O sea que durante 1000 años el reino aquí va a ser impresionante, va a haber gente de todos los colores. Gente, pues digo colores, quiero decir, gente mortal, pero que van a vivir cientos de años, y gente con cuerpos glorificados, que no se podrán ni casar ni tener hijos, porque serán como los ángeles, y nosotros iremos yendo y viniendo. O sea, va a ser esto impresionante. A ver lo que la Biblia dice, hermanos. ¿Vale? Nosotros estamos acostumbrados a una normalidad, pero Dios no. Dios no. ¿Vale? Eso es lo que dice la palabra, Apocalipsis 24. Esta afirmación es explícita en el sentido de que los mártires de la tribulación serán resucitados cuando Cristo venga a establecer su reino. Apocalipsis 25 declara, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Se está refiriendo aquí a los muertos no en Cristo, sino sin Cristo, ¿vale? Y esta es la primera resurrección. Obviamente no se refiere a esto, sino que se refiere en el contexto, si lo lees, a los salvos. Cuando habla de primera resurrección, engloba a todos los salvos. ¿Vale? Y en este sentido sí podríamos hablar de dos resurrecciones, una para salvación y otra para condenación. Pero si vamos explícitamente, tenemos que hablar de 7 resurrecciones porque son diferentes. ¿Me explico? Si no, te lo vuelvo a repetir. No, espero que no. Luego me lo preguntas, ¿vale? Surge naturalmente la pregunta de cómo puede ser esta la primera resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La respuesta es que la expresión primera resurrección se refiere a todas las resurrecciones de los justos, que lo acabo de decir, aun cuando se encuentren ampliamente separadas por el tiempo. Porque no tiene nada que ver con el tiempo y con la distancia temporal, sino con el hecho de que son todos de Dios. ¿Ok? Los de la primera resurrección. Por eso dijo, todas ellas son primera, esto es, antes que la resurrección final de los impíos, que ahora la veremos. Consecuentemente, la expresión primera resurrección se aplica a todas las resurrecciones de los santos sin consideración de cuándo ocurrían, incluyendo la resurrección de Cristo mismo. Claro, Él es el primero de todos los salvos, tanto del Antiguo Testamento como de los de la Iglesia, como los de mártires de la tribulación. Luego tenemos, claro, 6, la resurrección de los santos del milenio, porque la gente va a ir muriendo en el milenio. No tenemos mucha información sobre eso, pero lo que tenemos lo damos. Ningún pasaje de las Escrituras predice la resurrección de los santos del milenio, no lo dice. Y algunos han sacado la conclusión de que los santos que entren en el milenio no morirán. Claro, si no mueren, pues no pueden ser resucitados, pero eso no es así. Las Escrituras guardan silencio acerca de un arrebatamiento de los santos vivos al final del milenio. Estos dos apartados de la profecía no caen dentro de la esfera de preocupación inmediata de los santos que viven en la actualidad. Es decir, es como que, bueno, ya se verá, ya Dios dirá cómo vaya a ser. Ahora mismo, la verdad es que no es tan importante, porque falta tiempo aún, ¿verdad? Y la verdad acerca de ella podrá ser revelada después de la venida de Cristo para establecer su reino. Seguramente mucha gente irá al Señor, que estará sentado en el trono en Jerusalén cuando regrese en gloria, y le preguntará, o a algunos de sus asesores, porque ahí la gente nos estaremos hablando, o sea, de tú a tú. Y dirán, oye, ¿pero cuándo van a resucitar los que mueran durante el reino? Y ahí responderá y dará los detalles. Ahora mismo solo podemos hablar de conjeturas, porque tampoco es tan importante. No sé si me explico. ¿Me explico? Por eso digo que, sin embargo, cabe suponer que algunos santos que sobrevivirán a la tribulación ya serán de edad avanzada, y en cualquier caso es dudoso si alguien sobrevivirá durante todo el reinado de 1000 años. Nadie ha vivido 1000 años. Nadie. Ni Matusalén. No llegó a los 1000 años. Ni Adán ni los primeros hombres justos lograron vivir 1000 años. En consecuencia, se puede suponer que aún los salvados morirán en el milenio, aun cuando la vida de ellos será muy larga. Estamos hablando de suposición. Según Isaías 65:20, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, es decir, que la gente va a vivir, ¿vale? No van a morir de cualquier cosa. Ni viejo que sus días no cumpla,
pero significa que a un momento dado lo va a cumplir, ¿verdad? Porque dice viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Uy, el pecador de 100 años será maldito. O es decir, que vivir 100 años será lo normal, será como que uno se muere muy joven. 100 años. ¿Vale? Vamos a explicarlo esto. Esta afirmación, por otra parte, indica que la vida será prolongada mucho, esto es, que a la edad de 100 años una persona será todavía joven. En el milenio, los creyentes que sean viejos cumplirán sus años, con lo que se quiere decir que alcanzarán una edad muy avanzada, que puede ser 800, 900. Yo entiendo que va a ser como antes del diluvio, que la gente vivía tantos años, ¿vale? Va a ser así, Pero no van a llegar a cumplirse los 1000 años. En contraste, la persona que muera de 100 años será porque es pecador y la muerte le vendrá como un juicio, porque sí va a haber pecadores, sobre todo ya al final de los 1000 años. Eso también lo sabemos. Subsiste la evidencia de que, pues claro, va a ir naciendo gente, ¿me entiendes? La gente que entre en el reino tendrá cuerpos normales, que serán transformados, es decir, seguramente el Señor lo que hará será modificar las células, o esto en biología tiene un nombre que yo no lo sé, mi hija sí lo sabe, y las células no morirán, las células o irán muriendo pero se irán regenerando, quiere decir que no, lo que es el proceso de envejecimiento no va a ocurrir. Entonces, estas personas vivirán mucho tiempo, pero claro, llegará un momento en que tienen que morir porque tienen que... Pero tendrán hijos, y los hijos tendrán hijos, y los hijos tendrán hijos, y los hijos tendrán hijos, y seguramente se llenará toda la tierra. Pero eso será así durante 1000 años. Sin embargo, esta doctrina que acabamos de decir no está fundada sobre un pasaje específico de las Escrituras, pero es probablemente la mejor explicación, en cuanto a que los santos del milenio también morirán, se refiere a eso, y tendrán que ser resucitados. ¿Y serán resucitados cuándo? Al final del milenio, para entrar en los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando esta tierra sea destruida, porque eso también tiene que pasar, al cabo del reino milenial. Al mismo tiempo que sean resucitados los santos del milenio, serán arrebatados los santos que estén vivos, esto es, serán llevados de la tierra sin morir, del mismo modo que la Iglesia cuando fue arrebatada. Claro, porque si a final de los 1000 años resulta que hay mucha gente que está viva, que será así, pues no decir, bueno, ahora todos muertos. No, serán arrebatados, es lo lógico. ¿Lo dice la Biblia? No. Lo suponemos, lo presuponemos. ¿Por qué? Porque es lo lógico que tenga que pasar. Y no, la Biblia no lo dice todo. ¿Vale? Pero desde luego, los que son justos del tiempo del milenio, si no mueren, porque están al final del milenio, serán transformados para ya entrar y cumplir la parte de Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, etcétera, etcétera. Y entrarán dentro de lo que es esa nueva parte de la eternidad, de la cual no tenemos ni idea, pero que se sabrá. ¿Vale? Bien, por eso digo, esto será en preparación para la destrucción de la tierra y los cielos que ahora son, como no puede ser de otro modo. Bien, y 7, pues dejamos lo peor para el final, esta vez. La resurrección de los impíos. Luego muchos piensan, no, los impíos, hay una corriente por ahí que es herética, que viene de los testigos de Jehová, pero se ha metido en la iglesia evangélica, de que no hay infierno, o que el infierno es temporal, y que los que mueren sin Cristo desaparecerán. O sea, dejarán de existir. Aducen para eso, pues diciendo que claro, que es muy cruel de pensar en que una persona vaya a ser eternamente condenada, y encima reciba un cuerpo de condenación por el cual también sufrirá, ¿no? Un cuerpo especial, pero de condenación, y así sea por toda la eternidad. Claro, olvidan una cosa, y es que, dos cosas. Una, la Biblia no dice eso que ellos dicen, sino que dice lo que dice, y lo vamos a ver. Esta es la principal razón. La segunda razón es que no tienen ni idea, ni tenemos idea de lo que significa la eternidad. ¿Qué es vivir en la eternidad? Sea en la eternidad de Dios o sea en la eternidad de condenación. No tenemos ni idea. Lo que podemos entender es que vivir en la eternidad con Dios
no existe el término tiempo, ¿vale? ¿Me entiendes? El término tiempo no existe. La sensación de futuro, pasado, presente, no va a ser así. Pero tampoco sabemos cómo va a ser. Pero va a ser muy diferente a nuestra cosmovisión, o como quieras llamarle. Lo mismo será en la condenación. Tampoco tendrán noción del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, cuidado, Dios es justo. Y lo que Dios hace, lo hace bien. Y si contradices la palabra de Dios en esto, estás diciendo que tú eres mejor que Dios. Y esto es blasfemo, sin lugar a dudas. Otra cosa es que no lo puedas entender, no pasa nada, pero lo tienes que creer porque está escrito. Claro, es la gran diferencia, ¿eh? Así que vamos a verlo. La resurrección de los impíos. La resurrección final está relacionada solamente con los impíos. Según Apocalipsis 20, 11, 15, en conexión con el juicio del gran trono blanco, todos los muertos que no hayan resucitado antes serán resucitados y comparecerán ante Dios para ser juzgados. Es decir, los que mueren sin Cristo seguirán en el Hades, llámale Hades si quieres, en el abismo, todo el tiempo hasta que haya pasado el milenio. ¿Vale? Hasta que haya pasado el milenio. Cuando haya pasado el milenio y entonces se establezca el gran trono blanco y el que estaba sentado en él, etcétera, etcétera, donde serán juzgados todos los que no tienen a Cristo y serán juzgados también por sus obras para recibir mayor o menor condenación. Por eso siempre insistimos en que los que no tienen a Cristo que vivan vidas lo más normales, lo más apacibles posible delante de Dios, con el mínimo pecado. ¿Por qué? Porque serán juzgados conforme a sus obras y a mayor pecado, mayor condenación. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Vale? Pues ahí, si lo lees estos versículos, te das cuenta de que y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es la condenación eterna. La muerte segunda. La muerte primera es cuando uno muere físicamente. La muerte segunda es cuando ya no hay remedio. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí no especifica en qué grado de sufrimiento será, pero así va a ser, ¿vale? Así va a ser. Bien, y esto será antes de la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Resumiendo, las Escrituras claramente enseñan que todos los hombres resucitarán, todos, como lo resume Daniel, que no habla acerca de tiempos, sino habla solamente de la cuestión. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Aquí no te está hablando necesariamente de los tiempos, está hablando de lo que va a ocurrir. Aunque los hombres mueren, todos resucitarán, pero las resurrecciones no serán las mismas. La resurrección de vida es una gloriosa resurrección en que los cuerpos de los creyentes serán conformados al cuerpo de la resurrección de Cristo. Sin embargo, la resurrección de condenación es un espectáculo terrible. Los hombres recibirán cuerpos que les durarán para siempre. Vaya usted a entender qué significa para siempre. Ya he explicado antes lo que es la eternidad y que no, pero bueno, es una manera humana de entenderlo, porque si no, ¿cómo lo explicamos? Pero cuerpos que son pecaminosos y sujetos al dolor y el sufrimiento. Como el diablo y sus ángeles existirán para siempre en el lago de fuego. Tenemos el consuelo de saber que nadie que haya sido llamado a salvación conforme al llamamiento eficaz se perderá, de ahí la paciencia divina. Aprovecho para decir esto, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, está hablando de su venida, sino que es paciente para con nosotros somos los creyentes y los que tenemos que creer, o los que tienen que creer, no el mundo, sino los que tienen que creer. Pues habla de nosotros. No queriendo que ninguno perezca de nosotros, sino que todos procedan al arrepentimiento de nosotros, ¿vale? Esto es muy importante, porque si no, al final el Señor no vendría nunca. ¿Me entiendes? Y acabamos. Para el justo, la doctrina de la resurrección es la base de nuestra esperanza, lo que dije en un principio. Y aunque la última generación de la Iglesia será arrebatada sin morir,
para la gran mayoría del mundo, la resurrección de la tumba ha sido el método divino para transformar un cuerpo que era para la tierra en un cuerpo adecuado para su gloriosa presencia. Esta es nuestra bienaventurada esperanza, hermanos, que el Señor viene y que seremos resucitados o transformados en cuerpos de gloria in secula seculorum, por los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Dios os bendiga.